Para agotar esta crónica de la curiosidad humana, debemos sumergirnos no solo en los éxitos, sino en los debates técnicos, los conflictos religiosos y los errores de cálculo que paradójicamente permitieron que el mapa del mundo se completara. La redondez de la Tierra es el primer gran consenso de la raza humana, un edificio construido sobre milenios de observación estelar y trigonometría de vanguardia. En el siglo VI a.C., mientras la mayoría de las culturas concebían el mundo como una isla plana rodeado de un río océano infranqueable, Anaximandro de Mileto dio un paso audaz pero incompleto. Propuso que la Tierra era un cilindro, flotando en el vacío, una columna de piedra cuya parte superior habitábamos nosotros. Fue una idea revolucionaria, porque eliminaba la necesidad de soportes físicos, como tortugas o elefantes. Sin embargo, fue la escuela de Pitágoras la que introdujo la esfericidad por una cuestión de perfección de los sólidos. Argumentaban que si la Luna era esférica, algo que deducían por el terminador, la línea de sombra que avanzaba sobre sus fases, la Tierra, por analogía, debía serlo también. En el siglo IV a.C., Eudoxo de Nido fue el primero en intentar dar una cifra a la circunferencia terrestre, estimándola en 400.000 estadios. Aunque no sabemos cómo llegó a esa cifra, lo importante es que la comunidad científica griega ya no discutía si era redonda, sino cuánto medía. Aristóteles, en su obra sobre el cielo, consolidó las pruebas físicas. Observó que los barcos que se dirigían a Egipto veían estrellas que en Grecia estaban ocultas por el horizonte, y calculó que el tamaño de la esfera no podría ser infinito, sino relativamente pequeño en comparación con las distancias estelares. El experimento de Eratóstenes en el 240 a.C. es quizás el momento más brillante de la ciencia antigua. Lo que pocos saben es que Eratóstenes tuvo que asumir dos premisas correctas pero arriesgadas: que la Tierra era una esfera perfecta y que los rayos del Sol llegan a nosotros de forma paralela, debido a su enorme distancia. Al medir la sombra en Alejandría, 7,2 grados, y saber que en Siena no había sombra, aplicó la geometría de ángulos alternos internos. El dato clave fue la distancia entre ambas ciudades. Los mematistas, medidores de pasos, calcularon 5.000 estadios. Dependiendo de qué estadio usara, el egipcio de 157 metros o el griego de 185 metros, su cálculo fue de entre 39.500 y 46.000 kilómetros. La cifra real es de unos 40.075 kilómetros en el Ecuador. Este nivel de precisión no se volvería a alcanzar en Occidente hasta bien entrado el siglo XVIII. Existe el mito moderno de que en la Edad Media se creía que la Tierra era plana. Esto es falso, pero la élite intelectual, pensadores como Beda el Venerable en el siglo VIII o Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, daban por sentada la esfericidad. El conflicto no era la forma, sino la batibilidad de las antípodas. San Agustín argumentaba que aunque la Tierra fuera redonda, no podía haber gente al otro lado, porque no habrían podido cruzar el océano infranqueable para descender de Adán. Mientras tanto, en el mundo islámico, el califa al-Ma'mún ordenó en el siglo IX una nueva medición en las llanuras de Sinjar, actualmente Irak. Sus astrónomos utilizaron astrolabios para medir la altura de la estrella polar. Caminaron un grado de latitud hacia el norte y midieron la distancia recorrida. Obtuvieron una cifra asombrosamente cercana a la real, que luego fue traducida y estudiada por sabios europeos en Toledo. Llegamos al siglo XV. Cristóbal Colón, para justificar su viaje ante la Junta de Salamanca, utilizó los cálculos de Alfragani, pero cometió un error de conversión entre millas árabes y millas itálicas. Esto le llevó a creer que la circunferencia de la Tierra era un 25% más pequeña de lo que decía Aristóteles. Colón pensaba que la distancia entre las Islas Canarias y Japón era de unos 4.400 kilómetros, cuando en realidad es de casi 20.000. De no haber existido el continente americano, Colón y su tripulación habrían muerto de hambre en medio de un océano vacío. La expedición de Magallanes Elcano
1519-1522, cerró el debate físico. Al regresar a Sanlúcar de Barrameda, los 18 supervivientes descubrieron que su diario de a bordo marcaba el miércoles 9 de julio, pero en tierra era el jueves 10. Habían perdido un día al viajar en la misma dirección que el Sol. Este fenómeno, la rotación de la Tierra combinada con su esfericidad, dio origen siglos después a la línea internacional de cambio de fecha. En 1687, Isaac Newton publicó sus Principia, donde calculó que la rotación de la Tierra generaba una fuerza centrífuga que debía abultar el ecuador. Predijo que la Tierra era un esferoide oblato, como una naranja aplastada. Esto chocó con los cartógrafos franceses, liderados por Giovanni Cassani, quienes creían, por mediciones erróneas en Francia, que era un esferoide prolato, alargado como un limón. Para resolver esto, la Academia de Ciencias de Francia envió dos expediciones en 1735, una al Ártico, Laponia, liderada por Maupertuis, y otra al Ecuador, Quito, con La Condamine, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Tras años de penurias, compararon los resultados. Un grado de latitud en el Ártico era más largo que en el Ecuador. Esto confirmaba que la curvatura era menor en los polos, es decir, Newton tenía razón. La Tierra estaba gorda en la cintura por su propio giro. En el siglo XIX se comprendió que la Tierra no es ni siquiera un elipsoide perfecto. El matemático Carl Friedrich Gauss definió el geoide, la forma que tendría la superficie de los océanos si solo estuvieran influenciados por la gravedad y la rotación, ignorando mareas y viento. Es una superficie irregular con montañas y valles invisibles creados por la densidad de las rocas bajo nuestros pies. Hoy la medición es absoluta. Utilizamos la geodesia espacial. Satélites como el GOCED de la Agencia Espacial Europea han mapeado el geoide con una precisión de centímetros. Incluso usamos la interferometría de muy larga base, VLBI, que utiliza señales de radio de cuásares situados a miles de millones de años luz. Al recibir estas señales en diferentes puntos de la Tierra, podemos medir la distancia entre telescopios con precisión de milímetros. Gracias a esto sabemos que la Tierra se está frenando ligeramente, milisegundos por siglo, y que su diámetro pulsa debido a las fuerzas de marea del Sol y la Luna. Desde el Pozo de Siena hasta los cuásares del espacio profundo, la historia de la forma de la Tierra es el relato de cómo la humanidad dejó de ser un espectador de la llanura para convertirse en el navegante de una esfera compleja, vibrante y matemáticamente perfecta por su regularidad.